Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Seguimos con el bloque de pendulería y dentro de lo que es la descripción de un reloj de péndulo llegamos a la parte del movimiento, que es la distribución. El órgano de distribución es el escape, básicamente, y su función es mantener las oscilaciones del péndulo. Generalmente esto se realiza mediante impulso. Estas funciones periódicas se realizan durante una alternancia o una oscilación. Si bien tenemos numerosos tipos de escape, solo algunos se utilizan con frecuencia, y en este tema lo que vamos a ver son principalmente 6 tipos de escape que son los más utilizados en lo que es la pendulería, ¿no? En un principio tenemos escape de varilla, que también se conoce como escape de rueda de encuentro. Es antiguo, pero se emplea tanto en relojes de pequeño como de gran tamaño, y su realización artesanal es sencilla, digamos que es muy sencillo de construir, ¿no? De manera artesanal. Considerando un escape de retroceso, digamos que estarían dentro de los escapes de retroceso. Podéis ir al tema para ver qué significa esto. El escape de varilla en un primer momento era de foliote, ¿no? Que lo podéis ver en la figura. En el caso de un reloj de gran tamaño, el ángulo de abertura de la varilla ha de ser reducido para obtener una amplitud pequeña, pero esto ocasiona un retroceso considerable. En el caso de un reloj con toas, el ángulo formado por las paletas puede variar entre 50 grados y 70 grados. Este retroceso se compensa con una fijación alta del péndulo y con una longitud que permita a la horquilla, el órgano de regulación con el áncora, tener un juego angular amplio. O sea, aquí lo que vamos a necesitar es esto, un juego bastante amplio para la regulación. Luego tenemos el denominado escape Graham, que está realizado a principios del 18 por Josh Graham. Este escape de reposo se emplea en relojes de péndulo, ¿no? Con una solución denominada de palancas equidistantes. Posteriormente, el relojero Bouliamy transformó este escape. La rueda dispone de dientes cuyo diámetro exterior tiene forma de arco. El áncora lleva 2 paletas de acero templado y pulido o de rubí. También pueden ser de rubí por el tema de rozamientos, ¿no? Se colocan en unas ranuras y se sujetan mediante plaquitas atornilladas. Este sistema permite ajustar la penetración de las paletas en la rueda de reposo. En la rueda, mejor dicho, que es lo que es el reposo, ¿no? En la fase de reposo. El plano de reposo es concéntrico al centro del pivote del áncora. El plano de impulso es rectilíneo. Durante la oscilación libre del péndulo, el diente de la rueda reposa en la paleta. Entonces, es importante la regulación de las paletas, porque lo que necesitamos es una penetración que sea lo más justa posible para no tener después retrasos y digamos rebotes en lo que es el sistema. Entonces necesitamos una penetración justa para detener la rueda en la fase de reposo y no más. Entonces es muy importante regular este tipo de escape con la penetración adecuada, ¿no? Y también depende del tema de las paletas por el desgaste, ¿no? Pues se pueden ir como diría yo, añadiendo diente de paleta para reemplazar aquello que se ha desgastado, aunque la lubricación, como siempre, va a ser importante, ¿no? Luego tenemos el escape de áncora de retroceso. Este escape resulta de una transposición del escape de varilla en el mismo plano de la rueda, lo que elimina la articulación del ángulo recto. Digamos que esto es una transformación del escape de varilla en el cual tenemos que la varilla la vamos a poner en el mismo plano de la rueda en vez de estar perpendicular, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es una variación.
Una de las variantes empleadas en los reguladores de gama baja consiste en fabricar el áncora doblando una vara de acero, o sea, lo más rústico que podemos pillar, ¿no? Y lo que son los extremos funcionan como paletas. Entonces, aquí también está la pericia del relojero para saber darle la forma adecuada y que funcione correctamente. Los planos de reposo no son concéntricos respecto al centro del pivote del áncora, ¿no? Cuando el péndulo realiza su arco suplementario, el áncora hace retroceder a la rueda. El rozamiento por contacto entre la rueda y el áncora desgasta las paletas. El retroceso genera también una resistencia, puesto que actúa después del punto muerto. Esta resistencia disminuye el periodo y hace adelantar el reloj. Este efecto se acentúa si el retroceso es mayor. O sea, aquí hay que tener muy bien regulado el reloj y tener muy claro cómo funciona para que, digamos, dé una hora medianamente exacta o precisa. Una versión diferente de este escape retroceso se compone de una áncora que incluye 2 cilindros de acero fresado a modo de paletas. La cara plana funciona como parte activa. Es posible modificar los ángulos de retroceso e impulso girando los cilindros en su eje. Aquí lo que tenemos es esto, que estos 2 cilindros tienen unas caras planas y según modificamos sus ángulos podemos modificar el ángulo de retroceso y de impulso, ¿no? Y hacerlo que funcione más eficientemente. Luego tenemos el escape Brockott, que aquí el Brockott idea un escape robusto cuya eficacia está demostrada. Consta de una áncora cuyas paletas son clavijas de acero de extremo semicircular. La posición de los dientes de la rueda indica el tipo de escape. Si la parte rectilínea del flanco del diente coincide con el radio de la rueda, se trata de un escape de reposo. Si el flanco del diente presenta una inclinación diferente al radio del sentido de rotación de la rueda, se trata de un escape de retroceso moderado, ya que la clavija hace que la rueda retroceda al desplazarse. Esto ya lo vimos en los tipos de escape al principio de la serie, y aquí tenéis un diagrama que se puede ver más o menos cómo funciona el sistema. Luego tenemos el escape de pernos, que es un escape de retroceso moderado, que incluye una rueda cuyo dentado se sustituye por pernos de acero. O sea, en esta rueda los dientes los hemos sustituido por pernos, digamos una especie de varillitas o de tornillitos, ¿no? O de clavos. Los planos de reposo no son concéntricos respecto al escape del áncora. La cantidad de pernos y las posiciones de la rueda determinan la construcción. Los pernos tienen un diámetro entre 0,30 a 0,40 milímetros. El ángulo de reposo del áncora es de 1 grado y el ángulo de alzada se sitúa entre 3 y 4 grados. El inconveniente de esta construcción pues consiste en que el rozamiento es de acero contra acero. Sin embargo, se puede mejorar si se pulen y se lubrican los extremos del áncora, que hace las veces de paleta. Este efecto resulta insignificante. O sea, el defecto del rozamiento de acero contra acero es algo que, para solucionarlo y hacerlo óptimo, los extremos del áncora, pues lo que haríamos sería darle un pulido a espejo y después una buena lubricación. Entonces se reduce este rozamiento y prácticamente anulamos el efecto, ¿no? Y luego tenemos el escape de clavijas, que se trata de una variante del escape de granja. Este último se utiliza sobre todo en relojes de gran tamaño. El áncora es larga y se coloca por lo general verticalmente. El extremo de los brazos del áncora terminan en paletas que presentan un plano de reposo en el interior del áncora y el plano de impulso en el plano exterior. Las clavijas cilíndricas van embutidas en la rueda. La parte de estas clavijas que entra en contacto con el áncora está fresada de manera que solo queda la mitad del diámetro.
Esta modificación tiene como objetivo limitar la caída al mismo, que fue ideada por Laputte. El movimiento del péndulo, por tanto del áncora, mejor dicho, deja pasar una clavija en cada alternancia. Digamos que en este escape, si nos fijamos en la figura, la parte interior del áncora lo que haría sería detener la rueda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando oscila el péndulo, entraría en contacto la parte externa del áncora con la parte semicircular de la clavija, con lo cual tenemos el impulso, ayuda al impulso. Cabe decir que este tipo de escape, que también suele ser de acero y tal, si estas partes las pulimos y las lubricamos bien, vamos a tener una mejora en el funcionamiento del escape, ¿no? Pues bueno, esto ha sido el tema de lo que es la distribución, que básicamente es hablar del órgano regulador, que es el escape, ¿no? Y estos son, digamos, los 6 tipos de escape más habituales que podemos encontrarnos en estos relojes, ¿no? La cuestión es si en relojes de pendulería, pues oye, una idea es investigar y crear modelos y intentéis identificar qué tipos de escape son, ¿no? Y bueno, ya en el siguiente tema lo que vamos a tratar es la regulación. Que la regulación, básicamente lo que vamos a hablar es de el péndulo, que es el órgano regulador del funcionamiento de un reloj de péndulo, ¿no? Y ya en el siguiente vídeo vamos a hablar del péndulo en general, y ya después en el otro siguiente lo que vamos a ver es un tipo de péndulo curioso, por decirlo de alguna manera, poco conocido a fondo por el público en general, aunque cabe decir que es el movimiento de péndulo o el sistema de reloj de mecanismo más eficiente que hay, que es el péndulo Atmos, que famoso es la serie Atmos de Jaeger-LeCoultre. Entonces, ya con esto veremos, estos 2 próximos vídeos van a ser 2 vídeos de péndulo puro y duro, ¿no? Y ya más adelante lo que sí vamos a tocar es la indicación sonería, los tipos de mecanismos que hay de sonería, y con eso terminaremos el capítulo de pendulería, y en el siguiente bloque ya nos iremos al reloj electrónico. Pues nada, como siempre, si os ha gustado darle like, cualquier consulta en los comentarios, sugerencias, compartid, y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Y estoy pensando, para finalizar, que se me está ocurriendo, cuando terminemos todo el tema de teoría, de hacer algunos vídeos sobre el tema de los lenguajes de diseño en relojería, porque esto es una reflexión que he estado durante este verano, ¿no? De que a nivel general vemos que sabemos lo que es un reloj de piloto, un reloj formal, pero ese lenguaje de diseño ha variado a lo largo de los años, desde que existe el reloj de pulsera. Entonces estaría bien, digamos, hacer una serie de vídeos, o un vídeo, 2 o 3, lo que hagan falta, hablando de los diferentes lenguajes de diseño, que los define, por qué son así, porque quieras que no, un reloj no deja de ser un producto de su época. Digamos que todos somos hijos de nuestra época, ¿no? Entonces estaría bien saber por qué el Cartier Tank tiene esas formas, por qué un G-Shock tiene esas formas y ese lenguaje de diseño, por qué un SGX tiene ese otro lenguaje, o un Hamilton Gatfield o un Laco. O sea, ¿qué definen esos elementos y ese lenguaje de diseño, y cuáles son los elementos a utilizar? Pues nada, lo dicho,
sin más, compartir lo de siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.